Entonces, como les comentaba, vamos a hablar de captación, en particular de cómo podemos mejorar nuestra estrategia de captación desde el punto de vista de los anuncios, desde el punto de vista del contenido, ¿ya? Tenemos aquí información que hemos obtenido, bueno, a partir de lo que, la información constantemente que observamos de nuestros clientes, del mercado, y también lo que aprendimos en la Expo Real Estate. No sé si ustedes pudieron ir, pero estuvo bien interesante, aprendimos un montón de cosas. Vamos a ir ahí comentando poco a poco qué es lo que yo personalmente aprendí y particularmente una de las cosas más importantes desde el punto de vista del marketing es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Enfocado en cómo puedo hacer mejores anuncios, cómo puedo hacer más contenido, más atractivo para poder captar propiedades. Y aquí la palabra clave es sin parecer vendedor, la nueva era del marketing inmobiliario educativo, ¿ya? Entonces, una de las cosas que aprendí fuertemente y que estoy interiorizándome harto es que el nuevo marketing inmobiliario es educar, ¿ya? Vivimos en una época donde hay distintos condicionantes sociales, donde hay distintos cambios sociales, ¿cierto? Por un lado tenemos el mercado inmobiliario que ha estado detenido los últimos años. Ahí en la Expo también hablaban mucho de cómo el subsidio a la tasa realmente ha sido un impulso a las ventas en los últimos meses. La mayor parte de las ventas han sido con subsidio, así que también ahí es algo para que nosotros podamos aprovechar como agentes inmobiliarios. La gente está comprando propiedades hasta 4.000 UF, se ha reactivado muchísimo la venta y aparte también el subsidio ha permitido que las propiedades de más valor también se muevan un poquito más rápido. Entonces, estamos en ese contexto, estamos en ese escenario. Al mismo tiempo, hay mucha incertidumbre, propietarios, compradores, tienen miedo, tienen dudas. Entonces, ahí es donde entra nuestro rol educativo como profesionales del rubro, ¿ya? Y ahí es donde entra la posibilidad de captar mercado para nosotros. Antiguamente, o al día de hoy, la mayor parte de los agentes inmobiliarios que hacen marketing, el marketing es puro venta, ya sea puro anuncio de venta de propiedad o puro anuncio de captar propiedades, ¿cierto? Básicamente nuestro mensaje es, linda casa, 3 dormitorios, 2 baños, cómprala hoy. Hermoso terreno en Valdivia, cómpralo hoy. Propiedades desde 15.000, desde 1.500 UF, cómpralas hoy. Entonces todo es venta y no educación. Al mismo tiempo, a la hora de captar propiedades, nuestros mensajes también son, postula tu propiedad, pásame tu propiedad, déjame tu propiedad, te la vendo mañana, te la vendo en 15 días, te la vendo en 20, en lo que sea, ¿cierto? Entonces, tenemos el contexto donde nuestro marketing, normalmente el marketing inmobiliario es como solo vender, y hoy en día el marketing no se trata tanto de vender, 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 sino de generar una relación, generar una confianza y demostrar autoridad. Y eso lo hacemos como educando, ¿ya? El mercado cambió, los propietarios y los compradores están cada vez más exigentes, más informados, reciben millones de ofertas, ¿cierto? Esto sobre todo en el caso, por ejemplo, de sectores altamente competitivos, como Santiago Oriente, donde ya poner un anuncio es como un anuncio que dice, vende tu propiedad en 90 días, ya es como más de lo mismo, ¿cierto? La gente dice, oye, dime algo distinto. Entonces, los propietarios en estos sectores están más exigentes. Yo siempre lo digo, en los otros sectores no. Todavía podemos captar muchas propiedades con ese método, pero necesitamos irnos sofisticando y necesitamos avanzar hacia la educación del cliente. Volviendo al contexto, hoy en día el cliente en este contexto de incertidumbre o de cambios políticos, socioeconómicos, qué sé yo, el cliente más que nunca necesita información. Otro aprendizaje interesante que vimos es que la demanda no ha disminuido. Porque uno dice, no, nos están vendiendo propiedades, no, ya nadie quiere comprar. Eso es mentira. La demanda sigue igual, lo que pasa es que el acceso se ha disminuido. El acceso a financiamiento, el acceso a propiedades. Pero la demanda es la misma, la gente sigue necesitando comprar, vender, arrendar. Es parte de la vida, ¿cierto? Todos necesitamos un lugar donde vivir y eso siempre va a ser así. Entonces, la demanda existe, pero hay un vacío de información. La gente no sabe si es buen momento para comprar, para vender, no conoce cómo poner, por ejemplo, los propietarios, cómo valorizar realmente una propiedad. El comprador no sabe
qué tasa le conviene, qué tipo de crédito, cómo obtener una prueba de aprobación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llenar ese espacio, oportunidad para diferenciarnos. Cuando enseñas, generas confianza. Y cuando generas confianza, vendes sin tener que presionar la venta, ¿ya? Y lo que mencioné, en zonas altamente competitivas, el diferencial de mi marca está justamente en aparecer yo, la marca personal, y en empezar a educar. El propietario no elige al más barato, no elige al primer anuncio que ve, sino que elige al que le genera más confianza. Entonces, el mensaje normal, el mensaje tradicional, el de toda la vida, digamos, te ayuda a vender tu casa rápido, venden 90 días, venden 15 días. Ahora hay ofertas que te dicen, vende sin portales, vende sin comisión, venden 28 días. O sea, la cantidad de ofertas de vende, vende, vende es infinita, ¿cierto? Entonces, eso ya no me diferencia tanto. Y el enfoque de venta directa genera rechazo en el público, ¿cierto? Pero el mensaje educativo, que es como hablar de los mismos problemas, hablar de las mismas situaciones, pero desde un punto de vista educativo, eso genera un switch. Un ejemplo muy sencillo, ¿sabías que el 70% de las propiedades se estancan por un solo error en el precio? Te explico cómo evitarlo. Entonces, le estoy hablando al mismo público, le estoy hablando de sus necesidades, de sus problemas, de sus dolores, pero no le estoy diciendo, pásame tu propiedad ahora, 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 sino que le estoy diciendo, mira, te ayudo con esta información, te doy tips, te enseño y luego te pido o luego te muestro cómo trabajar juntos. Entonces, hay una diferencia fundamental en los dos enfoques. Ese enfoque educativo genera valor, genera confianza y te posiciona como alguien que puede ayudar al cliente. Entonces, la gente odia que le vendan, sobre todo cuanta más oferta ve una persona, más insensible se vuelve esa oferta. Cuanto más anuncios veo yo de venta de propiedades, más insensible me vuelvo a ese tipo de anuncios, porque se vuelve algo commodity, se vuelve algo monótono, se vuelve algo spam. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en zonas muy competitivas donde hay muchos anuncios de captación. Se vuelven un poco ruido de fondo y la gente ya no le presta atención. La gente odia que le vendan, pero sí necesita resolver el problema. La gente sigue necesitando vender su casa. Los propietarios en estas zonas altamente competitivas que quieren vender siguen necesitando un profesional experto que les ayude, siguen quizá con la casa publicada meses sin que se venda, siguen quizá con las mismas estrategias de siempre que no generan resultados, pero nadie les está diciendo, hola, te ofrezco, o esta es la razón por la que tu casa no se vende, o estos son los pasos que necesitas para que tu casa se venda. ¿Te fijas? Todos le están diciendo, pásame tu propiedad, te la vendo rápido, te la vendo no sé cuánto, y nadie lo está educando. Eh, entonces, esto ya nos empieza a interiorizar en este cambio de enfoque, que es lo que me gustaría que salgan todos de esta sesión. ¿Cómo podemos empezar a crear contenido, crear mensajes, crear anuncios en nuestras distintas plataformas, incluyendo los anuncios que lanzamos nosotros, que sean con este enfoque de primero te voy a educar o te voy a resolver un problema y luego vamos a ver cómo trabajamos juntos? Te voy a ayudar primero, ¿cierto? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer este proceso de ayudar, de generar contenido educativo en nuestras redes sociales, en nuestros anuncios? Aquí les doy algunos consejos. Número uno, responde preguntas frecuentes, ¿cierto? Siempre tenemos que tener una mente marketera en el sentido de que cada interacción que tenemos con un cliente es una posibilidad de aprender de ese cliente. Entonces, cuando yo hablo con un propietario, ya sea por redes sociales, por los que me llegan en las campañas, por los referidos, o cuando voy a una visita, la información que yo obtengo de ese propietario no solamente me sirve para esa operación en concreto, sino que quiero que entiendan que desde el punto de marketing ese es oro. Cuando tu cliente te dice qué problemas tiene, qué miedos tiene, por qué quiere vender, por qué quiere arrendar, qué está buscando, en qué zona, de qué se preocupa, todo eso es oro para ti como desde este punto de vista de crear contenido o querer atraer más propietarios. Entonces siempre tenemos que tener como la antenita de que cuando hablamos con un propietario o con un comprador, anotar o registrar mentalmente qué le preocupa, qué pregunta, qué errores está cometiendo, cuáles son los mitos que tiene. ¿Te fijas? Y esto es infinito. O sea, tú puedes hablar con un propietario y en una conversación descubrir 5 preguntas, 8 mitos, 4 errores, y de repente te empiezas a dar cuenta que se repiten. Oye, la mayoría de los propietarios valoran más su casa.
Eso es normal. La mayoría de los propietarios valoriza su casa en función de la otra casa que se quiere comprar, de la deuda que tiene, de la plata que le gustaría ganar porque sí, o a cuánto vendió el vecino, o de las propiedades que vio en el portal. Eligió la más cara y dijo, ese es el valor de mi casa. Entonces, los errores que cometen los propietarios son infinitos. Entonces, las posibilidades que tenemos de educación, por consiguiente, son infinitas. Entonces, muchas veces podemos sentir, oye, pero es que no sé de qué hablar, qué digo. Mira a tus clientes. Piensa en los últimos 10 clientes que han tenido, qué errores han cometido, qué mitos tienen respecto de cómo hacer las cosas. Típico, que el propietario que tiene la casa desordenada la quiere vender a 20.000 UF y no es capaz de pegarle una limpieza. Ya, ahí tengo un error. Puedo hablar de eso, ¿cierto? El tema de la valorización de las propiedades, que es uno de los principales dolores de cabeza cuando vamos a captar. Que el propietario quiere este precio y el precio de venta es este. Oye, eduquemos al propietario respecto de eso. ¿Cómo valorizar tu casa? ¿Por qué no sirve comparar tu casa con la del vecino? Porque el vecino te va a dar un valor completamente fuera de, pero cuando tú vas a ver la transacción real, te das cuenta que le vendió por mucho menos, lo que realmente importa son las transacciones del conservador de bienes raíces, etcétera. O sea, contenido tenemos de sobra. A eso es lo que voy. Contenido tenemos de sobra. Solamente tenemos que ordenarlo, estructurarlo y atrevernos a hacerlo. Entonces, pregunta frecuente. Mitos del rubro. Los errores comunes. Precio inadecuado, fotos de baja calidad, la mala presentación y un montón de cosas. Y compartir casos reales. Compartir, por ejemplo, cómo lograste vender tal propiedad en tal tiempo. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo logramos vender, supongamos, una casa en Las Condes en 45 días? Lo primero que hicimos fue un estudio súper robusto del mercado, vimos a qué precio se vendían las propiedades. Número dos, hicimos un marketing efectivo. Número tres, puedes explicar en tres, cuatro pasos de forma sencilla cómo lograste eso. Y eso va a generar valor para el cliente que quiere lograr ese resultado. Y cómo poder estructurarlo en, por ejemplo, un guión para un anuncio. Les voy a dar acá la fórmula más sencilla del mundo para que sea fácil de aplicar, para que no nos entrampemos en los detalles y para que salgamos a la acción, que es lo importante, que es hacerlo. Fórmulas de poder hacer anuncios y guiones de contenido podemos encontrar miles, pero esta es la más sencilla, la más simple, creo yo, que es partir con un gancho. ¿Qué es el gancho? Es lo primero que decimos en un reel, por ejemplo, lo primero que decimos en un anuncio o la primera frase que aparece visualmente en un anuncio, que tiene por fin llamar la atención, introducir el problema y especificar a quién va dirigido, ¿cierto? Entonces, aquí podemos hacer una pregunta o una frase que identifique de qué vamos a hablar. Por ejemplo, puede ser la pregunta que quiere responder en ese contenido, el dolor que tiene o el problema que tiene ese propietario, el mito que quieres derribar o el problema que están cometiendo los propietarios. Por ejemplo, ¿por qué tu casa lleva meses publicada y no se vende? O este es el error número uno que cometen los propietarios al vender propiedades. O atención propietarios en Las Condes, ¿sabías que el 70% de las propiedades no se venden por este sencillo error? O cómo presentar tu casa de buena forma para que se venda más rápido. En definitiva, una frase que introduce más o menos a quién va dirigido y el problema que vas a resolver en ese contenido en específico. Y aquí un consejo es hacerlo específico, o sea, como comenté anteriormente, es bueno tomar una pregunta que tengan los propietarios, un error, y hablar de ese error en particular. No hablemos de todas las variables que involucran la captación o la venta de una propiedad, porque obviamente no nos da para un video que puede ser cortito. Entonces, piensen que cada video es como un fragmento de todo el contenido que le podríamos entregar a un propietario, ¿cierto? Luego, una vez que introduzco el tema o hago la pregunta o dejo introducido de qué voy a hablar, viene la parte de contenido educativo, que pueden ser 20 a 40 segundos, podría ser un minuto también. Y aquí, básicamente, la idea es poder responder la pregunta o entregar la información de forma digerible. Entonces, dividirlo en dos, tres ítems es suficiente. Por eso, típico, uno ve como los contenidos que dicen como 3 tips para vender tu propiedad o 3 maneras para valorizar tu propiedad. Siempre como 3. Porque dicen algunos que el 3 es como un número mágico que hace que los conceptos sean fáciles de entender. Pero no tiene que necesariamente ser así. O sea, si pueden dividir el contenido en 3 tips, 4 tips, 5 tips, va a funcionar igual. Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué tu casa en tal comuna lleva meses publicada y no se vende? Le puedo dar 5 razones. Número uno, por un precio mal elegido.
explica un poco eso. En realidad, la mayoría de los propietarios comparan su propiedad con las propiedades del vecino, pero en realidad eso no te dice a qué precio realmente se están vendiendo. Por eso es importante ver realmente las transacciones en el conservador de bienes raíces. Punto dos, una foto poco atractiva. Hay muchos propietarios que toman fotos con el celular, que son oscuras o que son a detalles muy específicos de la propiedad, y en realidad lo que mejor funciona es poder mostrar la propiedad de forma luminosa, bien ordenada, con fotos más panorámicas. Punto tres, y así. ¿Te fijas? Voy como punto por punto, muy rápido, y al final, una llamada a la acción. De aquí les dejo dos tipos de llamada a la acción. ¿Qué es la llamada a la acción? Es básicamente qué es lo que quiero que el cliente haga después de ver ese contenido. Entonces, eh, hay una llamada a la acción que es la, digamos, invitación a trabajar con nosotros o invitación a dejar su propiedad con nosotros, que puede ser algo así como, si esto te interesa o si tienes una propiedad en tal sector y esto te interesó para poder vender tu propiedad más rápido, haz clic abajo y te cuento cómo podemos ayudarte. Algo así. O la otra, que es como la llamada a la acción, que no es tanto para generar captaciones en el minuto, sino que es para generar más contenido y posicionamiento. La típica, sígueme para más consejos. O si te interesó esto, anda a mi perfil y revisa los otros contenidos que tengo para poder ayudarte. O algo así. En algunos casos, yo podría eliminar el punto 3 y hacer contenido solamente educativo, que sea gancho y contenido educativo. A mí me gusta hacerlo porque obviamente en mis redes sociales yo tengo una mezcla de contenido. Tengo contenido súper, ultra, mega vendedor, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si tienes una propiedad en Rancagua y Machalí, postula con nosotros para que te ayudemos a venderla. Clic aquí para postular tu propiedad. Venta directa. Tengo otros que son más de venta indirecta, que sería, por ejemplo, ¿por qué las propiedades en Rancagua no se están vendiendo en el 2025? ¡Pum! Detallo tres errores y después le pongo, por ejemplo, si quieres saber más de esto, síguenos en nuestro perfil o contáctate con nuestro equipo, qué sé yo. Y algunos también tengo sin llamada a la acción, que básicamente es un contenido simplemente educativo. Entonces, es bueno tener en nuestras redes sociales como la mezcla de contenido para que el cliente no sienta que cada vez que un contenido le vamos a vender, ¿cierto? Pero no hay ningún problema, creo yo, si intercambiamos llamadas a la acción que sean como más suaves, como ve nuestros demás contenidos o si quieres saber más, comenta la palabra venta y te ayudo o algo así. Y llamadas a la acción que son como más de anuncio, que es como si tienes una propiedad en tal lugar y quieres que te ayudemos a venderla rápido, postula tu propiedad acá abajo, que sería como la llamada a la acción que hacemos en los anuncios, ¿cierto? Entonces, esta estructura es relativamente sencilla porque divide el proceso en tres estructuras o tres etapas, ¿cierto? Un gancho, que es lo que va a llamar la atención, o lo que va a introducir a quién va dirigido y de qué vamos a hablar, una explicación o solución del problema en pasos sencillos, y luego un paso siguiente que sería la llamada a la acción. Entonces yo podría tomar cualquier idea, por ejemplo, de acá, una pregunta frecuente, un mito, un error, algo que quiera hablarle a los propietarios y seguir esa estructura. Entonces, quiero dejarles un ejercicio práctico. Hasta aquí primero, saber si tienen alguna duda respecto a este tema o algún comentario. Algo que quizá no haya quedado claro, que quisieran revisar. Oh, hola Guillermo, hola Verónica, Hola, hola. buenas tardes. Creo que, claro, esto lo hemos visto en otra oportunidad. Una de las cosas que yo he pensado a veces, y no sé si es bueno que lo diga ahora, pero tal vez parte de educar también el tema de cómo vender igual la propiedad, publicarla así. Porque una vez me pasó con un cliente que me preguntó, yo la verdad es que no tenía la respuesta, así, entonces creo que todavía no estoy informada del tema de si publicar en UF o publicar en pesos, que creo que igual es parte de un tema para poder educar. Entonces quería dejarlo ahí a ver si es hoy día para hablar de eso o lo podemos dejar para otra oportunidad. Sí, sí, podemos abordar eso y claro, aquí yo lo he abordado sobre todo desde la punta vendedora, de cuando hacemos contenido y anuncios para atraer propietarios, ¿cierto? Esto también aplica para compradores. Tú también puedes hacer
contenido educativo para compradores, pero obviamente siempre el 80% de nuestro negocio inmobiliario es la captación. Ahí es donde está el producto, ¿cierto? Si yo tengo productos atractivos, conseguir los compradores es relativamente sencillo. Eh, y por eso, eso no quita que yo no pueda hacer contenido educativo para compradores, todo lo contrario, también puedo hacer explicando, por ejemplo, cómo tener una preaprobación o cómo funciona el subsidio. Te fijas, hoy en día es lo que estamos viendo en la economía, entonces más argumentos tenemos para explicar a la gente que a lo mejor no sabe, que a lo mejor no tiene idea, oye, que no, de repente están paralizados en su decisión de compra porque no saben que hay opciones y de repente necesitan ese empujoncito de decirle, oye, habla con tu banco, qué sé yo, y puedes tener un subsidio o puedes tener una preaprobación, ¿te fijas? Y podemos como despertar compradores que quizá estaban como en modo congelamiento, por miedo, justamente por todo lo que estamos hablando. O en qué fijarte a la hora de comprar una casa, cuáles son las variables, cuáles son los mejores sectores. Hay un montón de información que siempre podemos hablar tanto para propietarios como para compradores, partiendo desde sus necesidades particulares, las preguntas frecuentes que te hacen, los mitos, los miedos, lo mismo. Ahora, sobre el tema de los precios en UF o en peso, claro, o sea, también ahí podrías hacer contenido educativo explicando por qué las propiedades se valorizan en UF o explicándolo desde el punto de vista de justamente qué preguntas te han hecho los clientes, qué errores has visto, o a lo mejor la gente se confunde cuando ve el precio en UF, no lo sé. Ahí tú conoces a tu cliente y sabes qué cosa les preocupa y puedes tomar esa preocupación para hacer un contenido siguiendo esta estructura. Te explico por qué las propiedades están valorizadas en UF. Ese sería mi gancho. Explicación. La propiedad está valorizada en UF y esto significa que no sé qué, y las ventajas de esto son tal y las desventajas de esto. Si estás buscando comprar una propiedad en tal sector, yo te puedo ayudar, coméntame la palabra UF y te ayudo, o algo así. ¿Te fijas? Eh, entonces, no sé si eso era tu pregunta o estabas preguntando más bien qué conviene más, ¿vale? Publicar las propiedades en UF o en precio o en peso. Claro, esa en realidad era la pregunta, pero como te digo, no sé si será el momento para poder hablarlo, porque me imagino que tienen una pauta para poder seguir esta capacitación, entonces mi idea es no interrumpirla, ¿me entiendes? Sí, pero está bien, tenemos tiempo para preguntas, así que no hay problema. Yo creo en lo personal, a mí me gusta poner los precios en UF. Eh, y si alguien no entiende o no pregunta, bueno, se le explicará a cada persona, ¿me entiende? Igual de repente pasa que hay propietarios que ellos hablan en pesos y publicamos la propiedad en pesos, pero el problema de eso es que ¿qué pasa si la propiedad está 6 meses publicada y la publicó, no sé, a 120 millones el día 1, el día 6 esos 120 ya son menos, porque la publicó en pesos? Entonces, para conservar el valor de la propiedad, nosotros preferimos ponerla en UF, ¿cierto? Si alguien se confunde, bueno, se le explicará a esa persona en concreto o haré contenido explicando por qué las propiedades se valorizan en UF, pero en el fondo, para efectos de la venta, yo prefiero siempre UF por el tema del valor. Pero, por ejemplo, yo entiendo eso, igual a grandes rasgos entendía eso, pero siempre me da la duda, ya claro, yo la publico en 70 millones y en 6 meses más en valor mercado no va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero en UF pasa igual, entonces suele subir, entonces es ahí donde es como que me cuesta un poco el tema en realidad, como que para el cliente vendedor que me dice, no, yo quiero recibir 70 millones de pesos, lo quiero publicar a eso porque me ha costado venderla, qué sé yo, ya, lo pongo en 70 y resulta que si lo pongo en UF en 6 meses más aparece alguien comprador, me va a decir exactamente lo mismo, me va a decir, no, yo la vengo viendo, no sé, hace 6 meses estaba en 70 y ahora vale un poco más, pero yo quiero pagar 70, entonces igual es como un juego de palabras hay una dualidad entre la UF y el precio para ambas partes, entonces ahí yo la verdad es que me confundo un poco y siempre he tenido esa duda de qué es mi mejor manera de trabajar. O sea, yo creo que llega un punto en que las negociaciones y los acuerdos los haces tú con los propietarios. Si tú quieres hacer un acuerdo con los propietarios de vamos a publicar en 100 millones o en 70 millones, en 6 meses más vamos a estudiar el precio. Depende cómo tú quieras manejar tu negocio. Yo te digo, yo en lo personal prefiero manejarlo en UF y
O sea, nada obsta que los clientes puedan negociar o puedan decir, oye, pero yo la vi el mes pasado estaba a 50, ¿por qué ahora está a 60? Bueno, porque cambia la OF, haga una oferta, veamos si el comprador si el propietario la acepta, ¿me entiendes? ¿No? Como que ya hay un juego de la negociación propia. Nosotros tenemos propiedades publicadas en pesos, porque los propietarios como que lo han dicho así, nosotros como que hemos seguido en la mente del propietario en ese sentido, pero claro, si pasara mucho tiempo, eh, podría afectar el valor de la propiedad. Bueno, es como que depende del caso a caso. Tal como tú dices, si un propietario me dice, por ejemplo, yo quiero recibir 70 millones y supongamos que vemos que el precio de mercado es 73, entonces yo le digo, ya, publiquémoslo en 73, da lo mismo cuánto tiempo pase, porque usted va a recibir más o menos 70 millones. Entonces, esa sería esa negociación con ese propietario. Pero tenemos otros propietarios con los que le mostramos, mire, el precio de mercado son 2.500 UF, publicamos a 2.500 UF. Pasan 6 meses, bueno, la UF cambió. Entonces, creo que depende mucho de la gestión que tú hagas con cada propietario, de la necesidad de cada propietario. Pero yo te recomendaría que no te entrantes demasiado en eso. O sea, resuélvelo, toma una decisión, digamos, de lo que te sea más cómodo a ti. Si te gusta más trabajar en pesos, crees que es más claro para los clientes trabajar en pesos, juégatela por los pesos. Pero no creo que sea un motivo como para estar dándole como tantas vueltas pensando en los otros desafíos que tenemos, que es captación, captar en exclusiva, que es como donde realmente tenemos que tener herramientas, ¿cierto? Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Rodrigo tenía la mano levantada. Hola Guillermo, Roberto Hola, por acá. Roberto. Roberto, perdón. Sí. Oye, bueno, en el caso nuestro, nosotros con el punto que estábamos, se estaba hablando ahora último, nosotros, por ejemplo, hasta los 70 millones, 70, 80 millones de pesos, nosotros publicamos en pesos. Y no sé, pues de los 100 millones de pesos para arriba, publicamos en UF, pero es una cuestión estratégica nomás de nosotros. O si el dueño de la propiedad nos dice publiquen en peso o en UF, es una cuestión que nosotros no nos adecuamos a la necesidad del dueño de la propiedad. De esa forma estamos trabajando en ese punto. Lo otro, en cuanto a la captación, Guillermo, la verdad es que partimos bastante bien. Nosotros llevamos un mes y medio con ustedes y lo he dicho en otras instancias que nos ha ido súper bien con el tema de la captación. Inicialmente yo llegué a ustedes para abordar el sector oriente, pero como bien siempre ustedes dijeron que hay mucha competencia. Entonces, de acuerdo a esa sugerencia, yo abordé otros lugares que me ha ido bastante bien y estoy conforme con lo que estamos trabajando. Entonces, hasta el punto que le dije a Alexander el tema de las captaciones, de las campañas de Sí, captación, sí, porque nosotros en la empresa, por ejemplo, somos dos personas que trabajamos harto y estamos en una etapa de expansión, que estamos abiertos a contratar más personas, pero en cuanto a cómo se va a desarrollar el negocio. ¿Ya? Entonces, hoy día tenemos hartas propiedades, ¿cuánto se llama? Vender, las que captamos, ¿cuánto se llama? Con este trabajo que estamos haciendo con ustedes, más las otras que teníamos anteriormente. Entonces, paramos la captación y estamos esperando los videos por parte de Alexander, que va a llegar en los próximos días, para dedicarnos llenos a la venta. ¿Ya? La pregunta es, después cuando volvamos a la captación, se hicieron, ¿cuánto se llama? Unos formatos. Sería bueno cambiar esos formatos de captación porque yo lo he visto en otras también, otras empresas captadoras, las mismas. Entonces a lo mejor sería bueno cambiar en esa parte, ¿no? En su momento. te refieres a anuncios que son de imagen. Sí, correcto. ¿Has hecho Reels? Yo no he hecho ningún reel hasta el momento. Claro, es que es el tema, porque los anuncios de imagen tienen un límite. O sea, nosotros siempre estipulamos que los anuncios de imagen son como para darle un impulso a la campaña, pero sí o sí hay que avanzar a Reels, porque justamente por lo que estamos hablando ahora, en el Reels la gente te puede ver, puede Mm, generar más confianza, sabe bien con qué va a hablar, mm, puedes educar, tienes más posibilidades de llegar mejor al cliente. ¿Qué es lo que pasa? Que, gracias por comentar tu caso, porque es lo que nosotros vemos siempre, o sea, al menos en Chile, sector oriente es el único lugar que es muy diferente y donde yo necesito sí o sí hacer las cosas diferentes. Fuera del sector oriente,
Hasta con los anuncios más sencillos puedes captar. Perfecto. Porque no hay competencia, sí, es un tema netamente de mercado. La gente a veces se extraña de esto, pero yo lo había pensado en la siguiente analogía. Imagínense que yo quiero poner un supermercado de barrio. ¿Sería lo más lógico poner el supermercado al lado del Jumbo y del Líder? Obvio que no, mejor pongo el No, supermercado en un no, barrio donde no hay ni un líder. Es lo mismo en el exacto, negocio inmobiliario. Solo que, o sea, eso que parece como tan intuitivo en un negocio retail, ¿por qué no lo aplicamos en el negocio inmobiliario? ¿Dónde está la gente que tiene más necesidad y donde no hay oferta? Fuera del sector oriente. Por eso la captación es rápida ahí, porque no es una claro, cosa del marketing, no es que la agencia sea fabulosa, es que la gente tiene necesidades y no hay oferta. El marketing lo único que hace es conectar. Pero si yo voy y pongo el supermercado al lado del Jumbo, del Líder, si no tengo algo diferente, si vendo los mismos productos de los mismos dos supermercados y más caro todavía, ¿quién me va a comprar? Entonces, es una cosa claro, muy lógica y por eso yo digo, el otro día se me ocurrió la siguiente frase. Si yo quiero resultados inmediatos en captación, tengo que ir donde está la gente con harta demanda y poca oferta. Si yo quiero sí, resultados en el lugar competitivo, entonces no puedo pedir resultados inmediatos. Si yo quiero competirle al Jumbo y Líder, no puedo poner el supermercado y pretender facturar millones el mismo mes que puse el supermercado al lado de las dos cadenas más grandes. Tengo que probablemente hacer un trabajo de posicionamiento para recién empezar a competir con esos dos grandes. Es lo mismo acá. Entonces, por eso a ti te funciona la captación con esos anuncios sencillos, porque estás en un lugar donde en el barrio, pusiste el supermercado en el barrio donde no hay. Entonces la gente está desesperada y por eso es más fácil captar. Ahora, eso perfecto, no quiere decir que esto no se aplique y eso no quiere decir que el tema que tú comentas no es un problema de anuncios. Es que llega el punto en que tú tienes que empezar a crear tu marketing, a crear tu contenido, a empezar a educar, a empezar a salir en cámara, porque al final del día eso es lo que genera la confianza, el posicionamiento. ¿Te fijas? Qué bueno que los anuncios te hayan funcionado, qué bueno que te hayan traído leads, pero no descanses en eso y no descanses en que una agencia o un community manager haga anuncios fantásticos, porque esa no es la solución. La solución está en la marca personal. Yo empezar a salir en perfecto. cámara, yo empezar a educar, a empezar a ocupar justamente estos tips, que es lo que estamos hablando prácticamente en todas las sesiones de estrategia, porque es lo más importante que necesitamos hacer. Ok, gracias. Gracias a ti, Roberto. José. Hola Guillermo, hola colegas. Hola, hola. Prendí la cámara. Eh, Quería decir dos cosas. Primero el tema de la UEF, pero desde otra perspectiva que me pasó, para ver si les sirve la experiencia. Recibí una oferta por una compra y estaba en UEF. Entonces la clienta quería, no me acuerdo si 1.630 UEF y le ofrecieron 1.500 UEF. Entonces, claro, cuando se hablaba en UEF se hablaba como de una distancia de 130 UEF y se sentía como que era mucho. Pero cuando hago la conversión, en la práctica son 6 millones, que son hartos 6 millones, no a todos nos sobran 6 millones, pero como que se disminuye, no es como en ese sentido yo ocupé los pesos. Entonces a la cliente le dije, mira, en realidad se escucha mucho cuando te hablo en UF, pero si hablamos en pesos son 6 millones, que es una oferta que tienes para aceptar, que puedes cerrar un trato ahora, hoy día mismo, versus quizás por pelear esos 6 millones, quizás vas a estar 1, 2, 3 meses más esperando incluso más de los 6 millones, por la expectativa que realmente tienen los clientes vendedores. Como que dicen, no, prefiero esperar esos 6 millones porque va a llegar a alguien que me va a comprar y a lo mejor no llega, o se va a demorar mucho más. Entonces, en ese sentido, como que en cuanto a la oferta, yo le bajo como a pesos chilenos para mostrarle que no hay tanta distancia, como cuando digo 100 UF versus 6 millones, claro, está dentro de una negociación decente, por así decirlo. Y quería explicarlo también el tema de las captaciones, porque eh, si bien me funcionaron las campañas, ahora estoy como en este proceso que tengo que hacer Reels, y estoy como muy en esta cuestión del Meta Ads, que ahora como que se actualizó, estoy como tratando de aprender un poco más, y me complica un poco cómo poder captar, o más que la propiedad, como buscar al propietario que calce con el perfil, porque yo tengo el comprador, entonces ahora estoy buscando al propietario. ¿Por qué? Porque ahora me llegan muchos propietarios, me ofrecen muchas propiedades, pero no están cumpliendo como por ejemplo con el año o con el metraje. eh,
Entonces, como que me da un poco de vuelta, creo que he encontrado el perfil que se me ha repetido, que es como el propietario que estaba arrendando, que compró muchas propiedades, cayó en su propiedad, ya tiene mucha vacancia, se le están acumulando los dividendos. Entonces, desde tu experiencia, ¿crees que es útil como decirlo explícitamente, así como estoy buscando estos propietarios de este sector con estos requisitos en una campaña en sí? Eso es como mi duda. Sí, buenísima pregunta, gracias, José. Entiendo entonces que tiene, o sea, por lo que entendí, tienes un comprador que está buscando un tipo de propiedad específico, que tiene un Exacto. requisito de metraje, año, ya. Es interesante el caso porque te lo voy a explicar de la siguiente manera. En una campaña de captación está muy bien ser específico, ¿ya? Buscar un cierto perfil de propiedades, pero tenemos que asegurarnos que sea un perfil que existe o que es suficientemente grande. Porque, a ver, te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Imagínate que yo digo, no sé, busco dueños de casas en La Reina que sus casas tengan más de 30 años de antigüedad que quieran vender. Hay harto. Es un mercado suficientemente específico, pero también al mismo tiempo yo sé que pueden haber. Pero si yo digo busco casas en La Reina que tengan el tejado verde y que estén la fachada de rojo, que sean del año 1975, pero de octubre para adelante del año 75. Que el dueño sea de apellido alemán y no, no hay nadie. No sé si me entiendes, que es como que tienes que calibrarte o sea, lo que te va a funcionar en el marketing es lo específico, pero que apunte a un público grande. Y si tienes una petición súper particular y específica de un cliente, yo te recomiendo buscar la mano. Si alguien te dijo, oye, yo quiero un departamento de 3 dormitorios, 2 baños, que tenga logia, que tenga tal metraje, pero que, no, que el pad, que la ventana no dé al estacionamiento, sino que dé a no sé qué cosa, mejor búscalo a mano. O sea, nada pierdes con poner un anuncio en redes sociales como para probar, pero en principio yo haría el esfuerzo de búsqueda, si es que es demasiado específico. O sí, podría hacer un anuncio como, no sé, busco dueños de departamento de 3 dormitorios, 2 baños sobre los 100 metros cuadrados en la comuna de Providencia. Eso está perfecto como anuncio, porque sé que hay público, ¿te fijas? Y obviamente siempre sujeto a las métricas. Si en 1 o 2 semanas no llegó nadie, no funcionó, se cambia. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, entre comillas, dar ciertas como características, no sé, la comuna, no sé, departamento, porque lo que me ha pasado, o lo que yo he entendido durante todo este tiempo, que más allá incluso de la misma propiedad, es un perfil de propietario, como te digo, como que necesita liquidez, necesita pagar la cuenta, entonces, a veces estaba pensando como buscar como al propietario, entre comillas, que está en esa situación, más que la propiedad, o darle énfasis a la propiedad. Por eso igual pregunto desde mi ignorancia. Sí, ahí tú puedes segmentar por un tipo de propiedad o también por un tipo de propietario. Las dos segmentaciones son válidas. Nosotros, por ejemplo, en nuestra corredora al menos estamos segmentando obviamente, la comuna, ¿cierto? Que sean de Rancagua a Machalí, y entre un cierto rango de precios, que es como lo que los compradores nos dicen a nosotros que es lo que están buscando, que es como entre 80 y 120. Siempre que hablamos con un comprador como que tiene ese presupuesto o ese crédito preaprobado. Entonces buscamos, nuestra campaña de captaciones, compradores buscan propiedades entre tal y tal, en Rancagua y Machalí, pero no tenemos filtro de condiciones del propietario porque hasta el día de hoy no nos ha sido necesario. Entonces depende mucho del tipo de lo que haya ocurrido en tu caso particular. Si de repente, por ejemplo, en las comunas que tú trabajas, te conviene quizá establecer un rango de propiedades y luego ya toda la evaluación que viene posterior es parte del proceso de venta. Si el propietario tiene intención, si es el único dueño o no, el estado de la propiedad, obviamente son variables que las vas a analizar en el proceso de venta. Si te pasa, por ejemplo, que estás trabajando en un sector donde todas las propiedades que te llegan están en mal estado, claro, quizá yo podría hacer un anuncio que diga propiedades en buen estado, porque me están llegando muchas que están en mal estado, pero por eso depende mucho como de lo que ocurra en tu caso particular. Yo al menos te diría, siempre tienes que tener un criterio definido de zona geográfica, obvio,
eso sería como lo mínimo. Zona geográfica, pero también podrías poner por rango de precio. Si, por ejemplo, quieres excluir propiedades muy baratas o muy caras, y ahí, dependiendo de lo que ocurra, tú podrías ponerle más requisitos. En general, yo no soy tan amigo de ponerle tantos requisitos a las campañas, sino que sea lo mínimo y después vamos viendo ya con el proceso comercial, porque si no corres el riesgo de que no llegue nadie. ¿Te fijas? Y lo primero que necesitamos siempre es volumen en las campañas. Muchas gracias, Guillermo. Anoté todos los tips, así que tengo ahí. Ahora sí. Bien, avanzamos entonces. Yo sé que el gran obstáculo para muchos y lo que a muchos nos detiene es cierto, la famosa camarita, cómo empezar a grabarme y yo creo que no hay límite para los consejos y la forma en que podemos ayudarlos a esto porque entendemos que es difícil, para nadie es fácil, para nosotros tampoco fue sencillo pescar la cámara. Obviamente hay gente quizá más extrovertida o que tiene más facilidades o que le resulta más cómodo. Hemos hablado en otras instancias que no tiene nada que ver con la edad. Les mostré ahí algunos ejemplos de gente, por ejemplo, Julio Valente, que es un experto inmobiliario de Argentina que tiene 100.000 seguidores, sale todo el día en redes, probablemente tiene más de 70 años y lo hace igual y se ve bien y uno lo mira y con todos los seguidores que tiene, todo el contenido que da, justamente sale educando. Chuta, uno dice, es una tremenda autoridad en el rubro. Entonces, no le juega a favor el hecho de su edad, sino todo lo contrario, o sea, no le juega en contra el hecho de su edad. Alguien le podría decir, oye, tatita, vaya a acostarse. No, él tiene un posicionamiento de autoridad, de profesor, sale explicando, sale hablando de lo que hace, es muy bueno, sale en conferencias, tiene una tremenda autoridad y tiene años de experiencia. Entonces, eso es parte de su esencia y de su marca personal. Así que no tenemos que tener miedo a esas cosas como, o esos mitos que son como, ah, no, es que esto es solo para jóvenes. Mentira, tiene 100.000 seguidores, más seguidores que todos nosotros, probablemente. Entonces, es un poquito lo que comentaba con Roberto. El video es lo que hoy en día está generando más confianza que cualquier otro formato. Los anuncios planitos de imagen tienen un límite, no se pueden poner todos los caracteres que uno quisiera en una imagen, no se pueden poner todas las imágenes que uno quisiera en una imagen. Perdón, voy a cambiar la cámara. Denme un segundito. Ahí volví. Entonces, el video es lo que nos permite tener esta cercanía con los clientes, el hecho de que nos vean, que nos escuchen, que perciban quiénes somos, que hay una persona real detrás, ¿cierto? Que no somos estafadores ¿cierto? Que abundan en Internet. La gente tiene mucho miedo, no sé si les ha pasado cuando hablan con un propietario que como que no se atreve a pasarle la dirección o por qué me pide tanta documentación y dónde está su oficina. A nosotros nos pasa, porque la gente tiene temor y obviamente pasar tu propiedad a una persona o que alguien venga en tu propiedad, tú no le abres la casa a cualquiera, obvio. Entonces, con mayor razón, trabajar la confianza. Grabar con tu celular en modo selfie. La mayoría de los celulares relativamente modernos vienen con buenísimas cámaras, ¿cierto? Y nos permiten grabar un video muy sencillo, muy rápido, así, o puedes complejizarlo tanto como quieras, pero no es necesario que lo complejices. Puedes conseguirte trípode, aro de luz y todo ese tipo de cosas, pero si no lo tienes, basta y sobra con un iPhone. Y sigue la estructura que te comenté. Empieza respondiendo una pregunta frecuente, empieza hablando de lo que sabes, hablando de los errores que has visto en los clientes. Si no sabes cómo hablar o cómo empezar a decir, o te genera un poco de extrañeza, ¿cierto? Esa situación de tener que hablarle a un celular. Mira ejemplos, mira cómo lo hacen otras personas, mira quizá cómo lo hacen otras cuentas, cómo empiezan, cómo parten, cuál es la energía, a dónde miran, todo ese tipo de cosas. Y muy importante, evitar el perfeccionismo. No busquemos ser perfectos, busquemos ser útiles, ser aporte. Eso el cliente lo va a valorar muchísimo más que la perfección del video o cosas como visuales. Entonces, la constancia vence al talento. Esto es igual que ir al gimnasio. Es igual que ir al gimnasio. En general, construir cualquier negocio, hacer cualquier cosa que sea importante en la vida,
nunca va a ser automático, ni garantizado, ni sencillo, ni fácil. Tenemos que estar ahí. Si quiero verme genial para el verano, chuta, no me sirve ir un mes al gimnasio ni 2 meses. Tengo que estar ahí todos los días, o no todos los días, todas las semanas, comer bien. Todos sabemos lo que implica eh, querer estar saludable, ¿cierto? Acá es lo mismo. Lo mismo, la misma actitud mental necesito para que sea mi negocio. Hacerlo de forma constante, ser recurrente, probar una y otra vez, estar ahí, hacer lo que me toca, ¿cierto? No hay recetas mágicas, no hay un hada inmobiliaria que te venga a salvar y a darte todas las captaciones que no estás teniendo al día de hoy. No, eres tú el que tiene que tomar el control y empezar a hacer las cosas. Algunos ejemplos de contenido que podemos hacer. Podemos ir intercalando, por ejemplo, los videos educativos con los anuncios más directos, 1 y 1 o 2 y 1. Puedes hacer ahí un mix. Y esto como reflexión final. No compitas por quién tiene el anuncio más bonito, no compitas por estética, no compitas por la mejor imagen o la imagen con los mejores colores corporativos, sino que compite por ser el que más ayuda. ¿Ya? Esa es como una nueva clave del nuevo mundo inmobiliario en el que estamos, el nuevo contexto de incertidumbre, de cambio, donde la gente necesita ayuda, sigue queriendo comprar y vender casas, pero necesitas ayudita. Entonces, ve tu competencia contigo mismo y con los demás en el sentido de quién es el que más está aportando, quién es el que más está resolviendo dudas, quién es el que está siendo más útil para los propietarios, para lograr su objetivo y para los compradores también. El mercado inmobiliario moderno premia a quienes educan, no a quienes gritan más fuerte. Cuando te conviertes en una fuente confiable de conocimiento, los clientes te buscan naturalmente. Entonces, les quería dejar aquí como, en la lámina anterior, aquí, como idea práctica, para que comiencen hoy. Piensen ahora mismo, en los minutitos que nos quedan, cuáles son las 3 preguntas más típicas que le hacen los propietarios. ¿Cuál es la pregunta más frecuente que le hacen quizá por redes sociales, o en la captación, o en la visita? ¿Cuáles son los 3 errores más comunes? ¿Cuáles son esos errores que tú siempre ves repetirse una y otra vez, que tú dices, oye, los propietarios me tienen hasta acá porque siempre hacen qué? O siempre me piden, o siempre se equivocan en... Para mí, yo ya lo tengo, que es el precio típico, el error, ¿no? O la dificultad número 1. El otro podría ser la exclusiva, ¿cierto? No publicar en exclusiva. Y la presentación de la casa. Para mí, eso es como mis 3 grandes áreas. De eso yo podría estar hablando todo el tiempo. No necesito, esto es súper importante, no necesitan 100 ideas de contenido, necesitan 4 o 5 y repetirlas, repetirlas, repetirlas. Desde otro ángulo, desde otro enfoque. Por ejemplo, el tema del error de la valorización de la propiedad. Ese es un temón. Yo podría estar toda la vida hablando de lo mismo y sacando 200 contenidos hablando del mismo tema, enfocado de distintos ángulos, pero hablo del mismo tema. Eso también es uno de los beneficios de las redes sociales, que hay una frase que dice, no necesitas 100 mensajes repetidos una vez, necesitas un mensaje repetido 100 veces. Entonces, las redes sociales es un contexto efímero, es un contexto donde la gente ve un reel y se olvida, ve un anuncio y se olvida. Por eso nos pasa que los clientes no contestan o se le olvida la casa, porque así son las redes sociales. Por lo mismo, la repetición nos ayuda. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, del tema de cómo valorizar tu propiedad o los errores que cometen los propietarios al valorizar una propiedad, tengo contenido infinito. Un día puedo hablar de, efectivamente, cómo hacer para valorizar bien una propiedad. Otro día puedo hablarlo desde el punto de vista del error. ¿Qué no hacer a la hora de poner un precio a tu propiedad? No te compares con la propiedad de los vecinos, no mires solamente los portales, no te vas a hacer una tasación de hace 5 años porque el mercado cambió. El mayor error que cometen los propietarios es el tema de preguntarle al vecino cuánto vendió. ¿Por qué las publicaciones en los portales no te dan el precio real de valorización de una propiedad? ¿Qué es una tasación válida? ¿Cómo saber que si una tasación está bien hecha o no? ¿Dónde? En el fondo, el mismo contenido que es precio desde el mercado, yo lo puedo abordar desde 100 aristas distintas. Entonces, con solo estas 3 preguntas que tenemos acá, las 3 preguntas más frecuentes, los 3 errores más comunes y los 3 mitos más extendidos, ustedes tienen contenido para todo el año. Y tienen anuncios infinitos. Pueden hacer anuncios hablando de el error 1, el mito 3, la pregunta 2, y lo van repitiendo, lo van repitiendo, lo van repitiendo,
y ya. No necesitan innovar a cada rato. Entonces, quédense con esto. ¿Cuáles serían las tres preguntas más frecuentes que le hacen los clientes? Los tres errores que ustedes ven más frecuentes o los tres mitos más típicos que tienen los clientes. Y hagan y empiecen hoy día mismo, calendarícense, busquen la forma, el fin de semana, busquen a alguien que les ayude y empiecen a grabar un contenido siguiendo esta estructura que está acá. Va a quedar todo en School para que lo puedan volver a ver junto con la presentación y voy a dejar ahí, dejemos unos 5 minutitos más para preguntas. ¿Qué les parece esto? Me gustaría que alguien me comentara, por ejemplo, hablemos de los mitos. Coméntenme cuál creen ustedes que es un mito típico que puede tener un propietario de su zona geográfica. Lorena. Hola, mira, a mí muchas veces me dicen como que ellos asumen que las propiedades tienen que aumentar su valor, tienen que valer más de lo que ellos la compraron. Y no siempre es así, y sobre todo últimamente, porque, qué sé yo, hace unos años atrás quizás sí, porque todavía se compraba como barato, pero después de que hubo como este boom, de que los precios estaban medio inflados y todo, ahora me está tocando ver casos de gente que tiene que vender más barato de lo que compró. Y creo que ese es un mito, porque todos creen, ay no, pero si las propiedades suben, y hay que entrar a explicarle que en realidad compró caro, que igual es duro. Sí, totalmente. Y qué buen contenido, es súper buen tema para tocar. ¿Cómo se te ocurriría a ti estructurarlo, por ejemplo, en un contenido? Hagamos una mini lluvia de ideas. No hay respuestas para ni malas. La idea es que podamos como empezar a jugar en estos términos. No sé, quizás como presentar así brevemente como una evolución de precios en algún sector determinado en los últimos años y, y como para que puedan ir viendo con datos objetivos que hubo efectivamente periodos donde la UF metro cuadrado era mucho más cara que ahora, una cosa así. Exacto. Perfecto. ¿Y qué gancho le pondrías? ¿Qué gancho se te ocurriría? Mm. Es que no sé, porque en realidad cuando ven eso como que les duele vender. No sé, no Bueno, sigas pero es la realidad. perdiendo. Es la realidad. Mira, yo te voy a dar una idea tomando ese contenido. Un gancho. ¿Sabías que tu propiedad ¿en qué sector? Las Condes, Vitacura, Los Ya. Buches. ¿Sabías que tu propiedad en Las Condes y Vitacura podría no valer tanto como crees o podría valer menos incluso de lo que la compraste? ¡Pum! Genera miedo, ¿cierto? Lo que pasa es que los precios han evolucionado de la siguiente forma. Le pones un gráfico que sacaste de House Pricing, qué sé yo, explica en 30 segundos y después le dices, la buena noticia es que aún hay propiedades que se pueden vender a un buen precio. Si quieres que evaluemos tu propiedad, he habilitado cupos para una asesoría sin costo o para una tasación donde podemos ver realmente el valor de tu propiedad y definir si es un buen momento para vender o no. Pincha aquí o comenta la palabra captación o algo así. Ujú. Entonces ahí podrías ocuparlo. Es como que tomas el tema para presentar la situación, pero luego le das como una vuelta positiva, como veamos si es tu caso, quieres descubrir si es tu situación o no, o a lo mejor hay posibilidad de que tu casa sí realmente tenga una buena plusvalía. O Te ayuda no sigas esperando a seguir perdiendo valor, digamos. O también. Perfecto. reinvertir, quizás es momento de reinvertir en otra, porque ahora han bajado los precios, no sé, algo así. Y Tal cual. recuperar la diferencia, algo así. Entonces ya tienes dos, tres, cuatro ideas que la pones en la estructura y listo, tienes un anuncio, tienes un contenido. Lo subes a redes, nos lo pasas a nosotros, pum. Vale. Así que ese ejercicio está súper bueno y
y piensa en qué otros mitos, qué otros errores, qué trabas te encuentras cuando vas a visitar a los clientes, ¿te fijas? Todo eso es material. Ya. Justamente me hiciste acordar de un error que es el tema de la plusvalía, que lo aprendí también en, el, en la expo, yo no lo tenía tan claro, pero cuando uno va a hablar con un propietario, a mí siempre me pasa con las captaciones que hacemos, que el cliente dice, mi casa vale más porque le cambié la ventana, le cambié el piso, le puse techo, le puse un Nació cuadro. mi hijo, Claro. cualquier cosa. Y yo pensaba, ah, claro, tiene razón, puede, y lo que aprendí es que la plusvalía no viene dada por las remodelaciones. La plusvalía viene dada por el sector, los cambios en el sector. Las remodelaciones o que tu casa sea mejor que la del vecino, lo que te permite es venderla más rápido, porque el comprador prefiere la mejor casa que la otra, pero no le da una gran plusvalía. O sea, Ujú, cuando el cliente le suma 50 millones porque le cambió la ventana, el patio, no. A lo más le sumará, sí, le sumará un delta, pero la plusvalía viene por el sector, porque en el lugar hubo desarrollo inmobiliario, le pusieron un metro, no sé, hubo desarrollo inmobiliario en el sector, eso le da plusvalía, no porque el propietario le puso mejores ventanas. ujú. Interesante ahí para hacer también un contenido de eso. Sí, ¿Sabías que remodelar tu casa no necesariamente le aumenta el valor? Pum, ya hablamos de la plusvalía y después, si quieres valorizar tu propiedad con un experto, comenta la palabra valorización y te ayudamos. O haz clic y te ayudamos. claro. Ujú. Como aclarar esa distinción de plusvalía y ventaja competitiva, en el fondo, que serían. Sí. Ya, alguien más, alguien que tenga ahí algún error, algún mito, alguna pregunta frecuente para que armemos en vivo una idea de guión. O si no, voy a preguntar yo. Ya, ahí René que puso la mano, le voy a hacer una pregunta. René, para ti, dentro de tu experiencia, de lo que has visto con los propietarios, ¿cuál crees que es quizá una pregunta que te hacen siempre, o un error o un mito que te gustaría abordar, digamos, en tu contenido? Mira, la experiencia mía es bien poca, la verdad que llevo pocos meses, pero cada vez que contacto a los clientes y terminamos con reunión finalmente, el tema más clave es el valor, el precio al final de la propiedad, que es el que, por Dios, que cuesta llegar a acuerdo se complica mucho, porque yo tengo claro que cada propietario tiene su idea de valor. Cuando uno llega con el análisis o con la tasación, queda pero totalmente por el suelo. Entonces, como que se extrañan y dicen, pero ¿cómo llegó usted a esos valores? ¿De dónde los sacó? ¿Cómo hacer tanto menos de lo que vale mi propiedad? Y, ese sí que es un problema, por lo menos, para mí, en mi experiencia, que llevo, nada, 6 meses. ¿Mm? Ese Claro. sí que es un tema, por lo menos para mí. Sí, para nosotros también es el obstáculo número uno, obviamente, la valorización, y por eso hay muchas aristas desde cómo abordarlo. Importante ahí que puedas entender, por ejemplo, cuál es el error. O sea, porque la persona dice, mi casa vale tanto. Sí, pero ¿cómo llegó a eso? Ahí está el error. ¿Cómo llegó a eso? Ese es el Incluso error. Porque dicen, no, es que me compré otra casa y el crédito de esa casa quiero pagarlo con esta. Ah, entonces eso lo puedo transformar en un contenido. claro, por eso te decía que la pregunta más frecuente, y trato ¿cómo se llama?, estudiar harto para poder finalmente tener un buen argumento en ese tema, porque es la pregunta más recurrente cuando uno logra finalmente la reunión con un propietario, el tema precio. ¿Cómo, por qué, cuándo, cómo sabe usted que es ese valor? Y la conversación finalmente, más que la propiedad, las características, el color o el lugar o el espacio, es el valor. O sea, cómo yo logro dar con el valor o por qué usted cree que es el valor real de la propiedad o por qué llega usted a ese valor. O sea, el 60% o a lo mejor el 50% de la reunión con el propietario es el precio. El resto ya, mire, sí, la ubicación está buena,
el Claro, color. ahí podría justamente hacer contenido explicando eso, cómo valorizar correctamente una propiedad, o qué información realmente te dice el valor de una propiedad. Ahora, dentro de lo que tú comentas, yo detecto que se podría hacer algo a nivel comercial, porque la forma, o sea, si el cliente tiene dudas de cómo llegaste a ese valor, quiere decir que no está entendiendo tu proceso. Por ende, esto no tiene nada que ver con el contenido. O sea, el contenido es lo que yo digo en redes sociales, que si yo estoy hablando de cómo tú presentas el problema, intuyo que pudiera haber ahí un tema comercial que lo podrías trabajar distinto desde el punto de vista de sentarte con el cliente y explicarle más paso a paso cómo llega el valor, porque si yo voy, no digo que sea así, pero si el cliente me dice, yo quiero 100 millones, y yo le digo, no, es que su propiedad vale 60. Chuta, pero ¿por qué me dice 60? ¿De dónde sacó el valor? ¿Cómo sé yo? Como que doy pie a que la persona tenga esas dudas. Pero si yo le digo, mire, no se preocupe, sentémonos a ver el mercado. Estas son las últimas ventas del sector. El sector ha evolucionado así, la plusvalía basada, por lo tanto 60. Ah, el cliente ya entendió mi proceso. Sí, no, sí. Como que Ah, yo lo llevo por una línea que concluye en que las últimas ventas del sector nos muestran que la propiedad podría más o menos valer 60. Y el cliente entiende, o sea, el cliente sabe que no es el valor que quiere, a lo mejor no lo va a aceptar, pero al menos entendió que sí, tiene razón, o sea, la casa al frente se vendió en 60, la de al lado se vendió en 58, entiendo de dónde me viene con este valor. No es un valor arbitrario que se te ocurrió porque sí, ¿me entiendes? no, no, sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que apuntando un poco a lo que tú hablabas recién de temas como, no sé, que el desorden o todas esas cosas, en el fondo, ver cómo puede, o sea, uno puede a través de las redes sociales enseñarle a los clientes o propietarios la valorización finalmente de su bien raíz. Para allá apuntaba yo, o sea, Claro. no veo mucho material yo que me meto y estoy en Instagram, me subo y veo otros corredores. Eh, falta eso, yo o sea, siempre veo que sí, el lugar, el espacio o la zona es súper buena, si tu propiedad está pintada, está bonita, o sea, tiene sentido y puede tener, pero creo que el cliente final le falta un poco educación respecto a cómo se valoriza o por qué uno llega a ese valor. O sea, aparte de sentarse, o yo que lo hago y que me siento con la persona y le explico que hubo todo un trabajo, análisis, que se trabajó el precio, las ubicaciones, las casas de alrededor, pero veo que en redes sociales no hay mucha información. De hecho, tú hablabas de este señor argentino que me meto harto, y él sí educa mucho finalmente por qué el precio, y le dice a los alumnos, a la gente, mira, y si no, chao, retírate, no te... O sea, veo que acá, por ejemplo, no hay mucha información respecto a eso. Él sí educa mucho. Y por eso el objetivo justamente de esta sesión era ese, que es tal cual lo que tú dices. Si ustedes se meten a las redes sociales y ven las cuentas promedio de las inmobiliarias o de la gente que trabaja en el rubro inmobiliario, es pura venta. Sí, sí. Cómprame esta propiedad, pásame tu propiedad, te la vendo en 15 días, te la vendo en 20 días, te la vendo en 90. Nadie Exacto. está educando. O sea, hay pocos que están hablando justamente de lo que les estoy comentando hoy en día, que es tomar las preocupaciones, los miedos, los mitos, los dolores, los errores, y hablar de eso de frente, hablar de eso con educación, con conceptos claros, simples y ordenaditos. No lo están haciendo. Por eso el nuevo marketing inmobiliario es educar. Porque venta ya la tenemos. Todas las inmobiliarias tienen anuncios de venta, todos ponen departamentos desde 15.000, desde 1.500 UF. Compra ya. Últimas unidades, no sé cuántito. Vendo hermosa casa en La Reina. Vendo. Todos tienen eso. Eso ya existe. Y eso es lo que no diferencia y lo que no genera confianza, porque la gente dice, son todos iguales. Ah, otro corredor más, vende tu propiedad en 90 días. Siguiente, vende tu propiedad en 89 días. Siguiente. Entonces, eso ya está saturado. Por eso, la gracia de este nuevo marketing inmobiliario y lo que estamos informándole es como hay un espacio de mercado ahí, es lo que tú dices. Sí. Hay un espacio, el cliente quiere comprar y quiere vender, pero tiene miedo, tiene dudas, no sabe, no conoce, se equivoca. Su espacio de mercado al día de hoy es salir y decirle, así se hacen las cosas bien, esto es lo que tienes que fijar, estos son los errores, esto no tienes que hacerlo, esto sí tienes que hacerlo, que es lo que los demás no están haciendo. Por eso es que esto te diferencia, porque ahí es donde está el espacio al día de hoy. Tal cual. Fíjate que yo sigo harto mucho los autos que me gustan mucho y están cayendo en lo mismo que dices tú, por suerte.
porque lo estoy comparando. También te vendemos tu auto en 30 días, otro no, te lo vendemos en 15 días, otro no, en 60 días está listo. Y está saliendo ahora mucho contenido y explicándote respecto a la venta del auto, la consignación del auto y con tips cortitos, pero te enseñan cómo comprar un auto. No que te lo vendemos y que te lo vendemos y que no, que déjanos el auto y en 30 días te lo tenemos listo o te lo compramos en 15 minutos, sino que están yendo lo que decías tú, educando con cosas súper puntuales respecto a la compra de un vehículo o la venta de un vehículo. Y para finalizar, el tema acá es que es súper importante un punto, y con esto ya terminamos, que esto que estamos hablando hoy, su principal responsabilidad es manejarlo y responderlo ustedes. No es la agencia, no es el community, no. Porque ustedes son los que hablan con los clientes, ustedes son los que conocen los errores que cometen los clientes, ustedes son los que entienden dónde está la falla, ustedes son los que saben del mercado inmobiliario. Entonces, no es como, le voy a pagar a una agencia que me haga el contenido, que me publique fotos en redes sociales. Ese marketing está muerto. El marketing de hoy es ustedes, su experiencia, como Julio Valente, que él sale, él explica, él habla, él educa. Entonces, no digo que sea fácil, por eso le damos ahí los conceptos de cómo empezar, cómo hacerlo sencillo, pero ese es el marketing de ahora, ese es el marketing de ahora, es su conocimiento, que ustedes, lo que dijo Lorena, oye, me pasa esto con los propietarios, fantástico, eso no te lo va a dar una agencia, eso te lo vas a dar tú. La agencia te ayuda con la parte operacional. Oye, edítame el video, súbeme este video, ponme el anuncio, ponme el formulario, pero no te ayuda con la parte estratégica, con la mente, con la parte de entender al cliente, con la parte de saber cómo explico, qué digo. Ahora, por eso, no digo que lo tienen que tener resuelto todos ustedes, pero sí que tengan al menos la dirección de saber cómo hacerlo, de saber cómo entender al cliente. Y claro, a lo mejor pueden tener una idea como la de Lorena, pero no saben cómo transformarla en un guión. Bueno, para eso están los expertos en marketing. Pero la idea tiene que venir de Lorena. Oye, quiero hablar de los propietarios que me están diciendo que si ellos tienen el problema con tal cosa. Bueno, eso lo podemos transformar en un guión, te damos el guión, la pauta, cómo grabarlo, lo subimos a las redes, pero el contenido tiene que emanar de ti. Entonces, por eso, y es como el sentido de poder hacer estas sesiones con ustedes, que no solamente nosotros estamos aquí para publicarles campañas y para poner anuncios. No, yo quiero que ustedes sean dueños de su negocio, estrategas de su negocio. Eso es lo que los va a llevar a crecer. Que ustedes se posicionen, que ustedes entiendan cómo hablar con los clientes, cómo entender la necesidad de los clientes. Y claro, nosotros los apoyamos con el marketing, cómo transformarlo en anuncios, pero tiene que ser en conjunto. Tiene que ser en conjunto. Por eso siempre nosotros decimos, grábense Reels. Son los anuncios que mejores funcionan. No dependan de los anuncios que hacemos nosotros, ni que les va a hacer un community manager. Dependan de ustedes.